días, buenas tardes, buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Hoy estamos con suerte, diríamos que tenemos mucha suerte. Un gran especialista de la hotelería de naturaleza está con nosotros, desde Granada, sur de España. Estamos con Héctor de Castro. Héctor, ¿cómo estás? Estupendamente y muy contento de estar aquí con todos vosotros y saludos a todos los espectadores. Un placer. Muy bien, y hoy tenemos un tema rico, útil, que vuelve a nacer. Increíblemente estuvo siempre y a lo mejor lo desdibujamos. Y hoy tenemos este gran especialista, Héctor de Castro, fundador de Ecotel Projects, una empresa de consultoría específicamente relacionado a lo que dice su título, a la parte nominal de su título. Y hoy vamos a deshacer algunos conceptos interesantes. Y lo que pasa siempre, Héctor, que este tema, inclusive Ecoteles, ya está hablado, ya está saturado, pero lo que digo siempre es que aunque sea el mismo tenor, la fuente cambia. En este caso, el concepto tuyo que hablamos antes de estar al aire, cambia la variante, la explicación, el formato, y es tan rico escucharte profesionalmente que aunque el tema ya es voz populi, la frecuencia, la vibración, la tonalidad y tu experiencia le da un razonamiento distinto. Entonces pensamos a preguntarnos si esto de relacionar la hospitalidad, la hotelería con la naturaleza, a partir de este gran shock del darse cuenta que nos dio la pandemia, nos dará la Tierra el permiso para continuar, porque venimos en infracción el humano respecto de la Tierra, y entonces podremos, a tu visión, seguir con los proyectos donde la hospitalidad y la naturaleza han formado un maridaje. ¿Podemos seguir manteniendo ese maridaje? ¿Cómo lo ves vos? Sin duda, la respuesta directa es que sí y por diferentes factores. Por una necesidad y a día de hoy ya una obligación por diferentes elementos, ya a nivel legislativo, por suerte, ya se ha tomado también conciencia en ese área. A nivel corporativo, hay empresas que, si bien todavía queda mucho recorrido por delante a nivel de planes e implantación de medidas, pero ya se está tomando conciencia en que hay una realidad que no se puede mirar para otro lado y la demanda también está variando. Se ha visto acelerada esta nueva evolución dentro de lo que son los hábitos de consumo de los turistas a raíz de la pandemia. Esto es un hecho. Y a pesar de que sea por un periodo puntual, los cambios son tan profundos que, en mi opinión, no va a haber una marcha atrás. Y no va a haber una marcha atrás, en mi opinión, repito, por varios factores. Uno, porque medidas que se implantan y funcionan no las vas a deshacer. Segundo, porque esas nuevas medidas, en algunos casos, podemos hablar a continuación, implican nuevas líneas de negocio, implican nuevas fuentes de beneficios, que incluso para las propias empresas no van a renunciar a ello una vez que ya estén funcionando. Y por otro lado, precisamente cuando analizamos la evolución en la demanda, ya no solamente desde la perspectiva más neuromarketing y de motivaciones y de hábitos de consumo en el turista, es una conversación también apasionante, sino desde la propia demanda de la industria y la población y las nuevas generaciones. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque ha habido primero una aceleración de implantación de nuevas tecnologías como consecuencia de esos bloqueos al contacto directo. ¿Vale? El Internet de las cosas, soluciones de robotización, automatización de procesos y demás, que si bien ya estaban entrando en la industria, en lo que es el sector hotelero y turismo como que va más lento, es más de personas, es más de tú a tú. Sin embargo, en este contexto que hemos estado viviendo lamentablemente en 2020 y todavía, pues ha acelerado este tipo de soluciones y ha tenido que obligarse a liberar presupuestos en ese sentido. ¿Y qué parte de la población en entornos más tecnológicos? Pues precisamente ese 80% de los turistas que ya no son generaciones ya tan antiguas, sino que estamos hablando de post-millennials, estamos hablando de ya no solamente los millennials, que sabemos que por diferentes estudios están dispuestos a pagar hasta hasta tres veces más por ir a unas vacaciones sostenibles frente a lo que era conservador. Son una generación mucho más sensible respecto a lo que sería una oferta de sostenibilidad, de perfil eco, de actividades en contacto con la naturaleza y que sean reales.
porque también son exigentes a su vez. Lo que es la generación X, pues sí, también son más sensibles en todo lo que es este tema, si bien en menor medida, y después pues ya estarían todo lo que sean los baby movers, la generación Z y demás. Pero esto, ¿a dónde nos lleva? A que tenemos que ser conocedores, ya que estamos en una industria de personas. Tenemos que ser conocedores cómo es el mix y cómo va a ser en los próximos 20 años. Entonces, si a día de hoy la línea va en que las nuevas generaciones que vienen por detrás nuestra ya son proclives, afines, buscan y están dispuestos a pagar más por ese tipo de valores, sería miope, ¿no? Como decía Lewitt, ¿no? de marketing miopia, ¿no? Sería triste el que los actuales responsables de la industria, da igual el stakeholder que queramos hablar, a nivel instituciones relacionadas con el turismo y organismos públicos, corporativos de cadenas hoteleras, propietarios de hoteles, emprendedores del turismo, turoperadores, todas estas personas, si no prestamos atención a quién es nuestro turista de día de hoy y cómo va a ser dentro de 20 años, vamos a estar fuera. No vamos a ser capaces de reaccionar. O, dicho de otra manera, habrá otros que sí lo serán y nos dejarán fuera. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esta explicación que vos nos das, muy sólida, muy realista, muy pedagógica, muy práctica, ¿qué crees entonces? Que esta continuidad de lo que es lo natural, la hospitalidad naturaleza, será un sostenimiento de la creatividad del establecimiento hotelero y sus directivos, o será una continua demanda. Esto va a tener vida, va a tener prolongación, producto de que va a haber una demanda que de alguna manera, como vos dijiste, va a exigir cierto perfil, o va a seguir siendo un desarrollo producto de una necesidad de generar por parte del hotelero nuevas experiencias. En mi opinión, es un círculo, pero siempre viene motivado por la demanda. O sea, el emprendedor va a querer emprender, gastar, ofrecer, en la medida que sabe que va a tener un retorno. Nadie va a querer crear unas instalaciones de un parque de ocio, un nuevo hotel, si no ha previsto que efectivamente va a haber personas afines, proclives a invertir, a gastar, así sea tiempo, en ir. ¿Vale? Entonces, desde esta perspectiva, lo primero, como estaba comentando, es el ser conscientes de que realmente en la sociedad ha habido un cambio. Y cuando analizamos dentro de esa sociedad la parte del ocio y de las vacaciones y cómo nosotros elegimos nuestro tiempo, o sea, disfrutar de nuestro tiempo libre o dónde invertir nuestro capital ahorrado para irnos de vacaciones cada verano, se detecta que hay cambios. Y estos cambios nos están diciendo que ahora mismo ha habido una reactivación más rápida del turismo a nivel local, como consecuencia del miedo al viaje internacional. ¿Esto qué quiere decir? Larga conversación también, que ha habido cambios a nivel neuronal, que ha habido cambios en hábitos de consumo, pero que son consecuencia de patrones de comportamiento en la mente de las personas cuando están en un entorno de elegir o tomar una decisión como turista. ¿Por qué hago el booking en este hotel y no en este otro? ¿Por qué cojo un avión para irme a Shanghái y ahora ya no? ¿Y por qué antes quería ir a vacaciones a un país y ahora lo primero que miro es cómo está la situación de la pandemia allí? ¿Vale? Entonces, esto no deja de ser sino una consecuencia de la prudencia, pero también del miedo, miedo como un elemento innato en la naturaleza. Si bien esto es una realidad que no se puede obviar porque estamos hablando, repito, de una industria de personas y lo que buscamos son experiencias y lo que vendemos son experiencias. Entonces, sabiendo eso como una premisa base, es crítico entender la motivación y los patrones de comportamiento de ese señor que va a venir a nuestro hotel. Y al igual que también diseñamos nuestro mix en cuanto a qué actividades le ofrecemos en el momento que llega a nuestro resort y entendemos también el por qué ponemos un determinado precio a unos servicios y no otro. ¿Vale? El Revenue Manager me parece estupendo, pero también entiende el Mind Manager, ¿vale? Si lo queremos llamar así. Entonces, yo soy totalmente afín a que la pandemia ha provocado unos cambios tan profundos en la mente de las personas, y digo profundos porque vienen desde el miedo, no vienen desde una moda, y vienen desde unos básicos, que es la propia salud, y además ha tenido un impacto a nivel global tan importante que todos conocemos a alguien y todos tenemos una experiencia personal, con lo cual hace que nos sintamos mucho más identificados y no lo veamos como la guerra en no sé dónde. Sí, cierto, pero un ejercicio de empatía
mucho mayor requiere ese tipo de situación, también desgracia, que esta, porque lo vivimos como mucho más cerca. Entonces, esto cuando lo trasladamos a lo que sería un entorno puramente vacacional, los patrones por los que nos regimos para tomar nuestra decisión han cambiado. Y yo no creo que en el momento en que nos digan las noticias, y lo veremos, ahora Pfizer ya funciona, ahora Moderna va estupendo, AstraZeneca vamos a ver, y demás, y de repente otra vez se reactiva, hablan de la nueva normalidad. No, habrá una situación normalizada, pero no será lo mismo de antes, puesto que yo mismo, sentido común, como me dicen en las noticias, todo va a estar igual. No, perdone, yo ahora voy a un restaurante y no entro de la misma manera. Es más, no me encuentro en los mismos servicios, no me siento donde yo quiero. Entonces, si la operativa en F&B, en alimentación y bebidas, ha cambiado, y en cualquier otro nicho también relacionado con lo que es el turismo, ¿no? Y lo que sería el área de la industria hotelera, pues por supuesto que ha habido cambios que han llegado para quedarse. Y a nivel legislativo, esto nos lo corrobora. O sea, no es una opinión, viene también desde la experiencia, pero también desde la obligación amparada en esos marcos macro que comentábamos hace un momento, de los SDGs, que si la ONU, que si bien es cierto que cuando lo aterrizas dista mucho de la realidad del día a día, sí pienso que es necesario saber las reglas del juego. Entonces, el hecho de que haya unas reglas del juego distintas ya marca que ha habido un cambio. Ahora, ¿dónde está ahora el reto? En saber aterrizar eso. El tema está en que quien lo aterriza, quien lo aterrizamos, somos personas. Y ahí es donde entra lo que comentábamos también hace un momento, Roberto, que son la propia responsabilidad y los valores de los que tienen alguna capacidad de decisión. Pero que independientemente del nivel de responsabilidad o de compromiso hacia la naturaleza o hacia determinados valores, como digo, que tenga todas estas personas, sí o sí viven en el mismo mundo, con la misma naturaleza y con el mismo virus, y son parte de un círculo. Entonces, sí o sí tendrán que llegar acomodándose y especialmente, como digo, y me parece un punto crítico, toda esa demanda, todo ese nuevo turista, y lo podríamos hablar dentro de 20 años y decir, ¿te acuerdas que cuando entonces hablamos de los millennials, que ya luego eran los tal, que ya luego se llamaron no sé cuántos, pues cada grupo generacional está cada vez más afín a la implantación tecnológica, a todo lo que es el tema digital, pero también más sensibles hacia la sostenibilidad. Sí, nosotros hicimos hace 2 o 3 programas atrás 2 programas seguidos de neurohotelería, que son formidables, y vos lo mencionaste, la neurociencia, nosotros aplicamos la neurociencia a la hotelería, está para reverlo. Pero te quiero preguntar, Héctor, cuando el hotelero maneja un establecimiento hotelero de la mano de un profesional, ese camino que hace cuando llega a un momento con la naturaleza, decir, voy a cambiar mi background, voy a cambiar mi plataforma, el hecho de trabajar en un establecimiento hotelero que esté ligado a la naturaleza, ¿tiene otro devenir? Cuando ese propietario y ese profesional cambian a una plataforma de ecotels, ¿deben tener otro andamiaje? ¿Hay una capacitación diferencial? ¿Hay un salto? ¿Es lo mismo trabajar en el sentido amplio de la hospitalidad que trabajar en el sentido específico de la hospitalidad por naturaleza? Esta pregunta es la clave. Esta pregunta es la clave. Me alegra mucho que me la hagas porque, mira, desde lo que es Eco Hotel Project, nosotros lo que ofrecemos es una solución 360 grados, una solución global. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy, ahí fuera, encuentras muchas empresas, consultorías o ingenierías o profesionales que, si bien cada uno sabe mucho de su área, cuando lo tratas de implementar una medida determinada en tu hotel o en tu ecohotel o en una instalación de glamping, si estás tratando con un perfil de arquitecto te va a dar una serie de consejos. Si hablas con un ingeniero te va a dar una serie de energías renovables, ahorro energético, esto si lo puedes transformar luego en un ahorro en costes, que al final es un beneficio que transformas en bla, bla, bla. ¿Vale? Si hablas con una persona con un perfil más de operaciones, no mira porque el mix de compras, los proveedores, la logística, pero realmente cuando estamos hablando de una solución hotelera sostenible, tiene que ser sostenible en su totalidad. No puede ser que yo haga un menú y diga que los platos no son de plástico
y luego lo que ponga en el menú sea totalmente catástrofe, por dar una imagen muy visual, ¿no? O decir, mi hotel es muy ecológico porque estamos replantando árboles en el jardín, pero luego resulta que tenemos un consumo energético absurdo, ¿no? Y tenemos el aire acondicionado con las ventanas abiertas 24 horas. Entonces, para poder aportar a cualquier profesional del sector una solución verdaderamente sostenible, pues se requiere un trabajo multidisciplinar y un equipo. Ya no solamente desde una empresa, sino de hecho nosotros, nuestro día a día es colaborar con montones de compañeros de otras empresas con otras especialidades, ¿no? Proyectos. Entonces, ahí es cuando realmente dice sí se aporta un valor. Y ya dependiendo de la cadena de valor, en qué fase entremos, o se nos permita entrar, cuanto antes mejor, porque ya puedes hablar de dimensionamiento de espacios vinculado a unos flujos determinados, que al final tendrá una lectura pues, de consumos operativos y al final, por supuesto, también en números. Pero si lo transformas a lo que sería el impacto y la huella de carbono, también cuantificables, medibles y sostenibles. Esa es la clave. La clave está para realmente saber si todas estas medidas tienen sentido y éxito, es saber exactamente qué estás haciendo y cómo lo controlas y cómo lo mides, y al cabo de un año poder medirlo y ver que efectivamente ha habido un cambio. No es el decir a nivel de recursos humanos, hemos implantado un plan de igualdad, como te decía antes, o a nivel de dirección de operaciones, ahora tenemos un plan de sostenibilidad en la empresa, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir eso? Y desde la semana pasada que no lo teníamos a la semana que viene que ya lo tenemos, ¿qué me vas a hacer distinto? ¿Vale? Entonces, realmente esto requiere una educación a nivel interna que no tendrá sentido jamás, Roberto, si no viene de arriba a abajo. Si las personas que toman las decisiones no son conscientes de que realmente no es para cumplir con una ISO, no es para conseguir una certificación LED o un Green Glove, ¿vale? Por nombrar algunas certificaciones de temas de sostenibilidad. Que si bien lo que no dejan de ser necesarias también su propia existencia. O sea, yo soy totalmente afín a decir, es que esto es como el papá y los niños. Ojalá no hiciera falta castigar o ojalá no hiciera falta el tener que recompensar, ¿no? Sino que todo fluyera de forma perfecta. Pero como no es así, pues hace falta ese tipo de balance para poder equilibrar. Entonces, en el mundo del turismo y la relación y el impacto que tenemos en la naturaleza, tiene que haber algún tipo de medidas que recompensen a quien lo está haciendo y de alguna manera, si no castigar, pero al menos no estar beneficiando a quien no lo haga. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, la única forma en que lo podemos hacer a nivel industria y a nivel marketing, a nivel conocedor, o sea, dar a conocer a las personas que no están en el sector es mediante certificaciones. Que esta también, lo que sí pediría es un poquito de sentido común, porque también están surgiendo certificaciones como setas, ¿no? Últimamente. Entonces, hay que tener también ese criterio a día de hoy, esta última década y máximo en estos 2 últimos años, como consecuencia de la pandemia, la crisis en la que se ha visto todo lo que es el sector, bueno, el turismo ha caído a nivel global un 74%. Este último año. Es una barbaridad a nivel global, y analizando por zona y regiones también es dramático. Pero que estamos hablando de una industria que se esperaba que para el 2026-27 estuviera superando los 300 billones de dólares. Estamos hablando del ecoturismo, esperando que superara los 333 exactamente billones de dólares. ¿Vale? Entonces, es para que se prestara atención. Estos datos están cuantificados y por diferentes consultoras de reconocido prestigio, pero a lo que voy es que es para que se preste atención especialmente en aquellos países, incluido España, México y otros de Latinoamérica, que el turismo representa una parte importantísima del PIB. En España es el 12,4% el turismo, ¿no? Pero claro, esto cuando estamos hablando de qué está ocurriendo a raíz de la pandemia, qué impacto ha tenido en las personas, qué impacto ha tenido a nivel corporativo cuando implantan unas medidas u otras, y si realmente las van a mantener, yo espero que sí. Pero espero que sí, diciendo es que sí o sí va a suceder, porque incluso si esa persona que está ahora al frente tomando las decisiones lo hace por cumplir, como decía, por tener esa ISO, por conseguir ese sello, porque se lo ha pedido su jefe, porque queda bien
plan estratégico, ponerlo como un éxito, como un KPI, ¿vale? En cualquier caso, todas las generaciones que vienen por detrás, y no digo a nivel profesional, sino la demanda, los turistas, estamos diciendo que están dispuestos a pagar más ahora. Los más jóvenes, los que pueden, lamentablemente también la curva se habrá retrasado en el tiempo precisamente como consecuencia del desempleo, como consecuencia de un montón de temas, ¿no? Pero no deja de ser menos cierto que los cambios en lo que es el proceso de decisión de las futuras generaciones es distinto. Sí, y yo he aprendido, gracias a ustedes, todos los profesionales que trabajan en sostenibilidad, que los recursos humanos, el pago de los recursos humanos y la nómina salarial, no sé en España a lo mejor cómo le ponen, en qué terminología, tiene que estar absolutamente oficial y blanca, porque inclusive no hay sostenibilidad si de la nómina salarial la mitad de la gente, acá vulgarmente llamamos estar en blanco y el negro. Eso también es sostenibilidad. Ahora, tocando y abriendo la puerta del recurso humano, de los humanos con recursos, como hablábamos, ¿cómo encontrás vos esa masa de colaboradores, profesionales o no, dentro, desde el front desk hacia adentro? ¿Cómo la notás vos hoy para esta nueva era, para este nuevo despegue y para mantener el producto con naturaleza? ¿Requiere de una capacitación? ¿Tienen condicionamientos innatos? ¿Se van a moldar por el hecho de preservar una fuente de trabajo? ¿Es necesaria una dirección, como vos bien dijiste, desde arriba? Tienen que tener la apertura mental para hacerlo. Nada de chapa, nada de sellos especiales. Tienen que tener la convicción, como hablás vos, desde hace 20 minutos que estás hablando, con pasión y convicción. El que toma una decisión, la toma con esa misma injerencia. Bueno, entonces, ¿cómo notás esa masa salarial para el acompañamiento? A ver, lo que es el uso que se le da a la masa salarial dentro de una empresa está directamente vinculado a la cultura corporativa y al mix que apruebe la dirección o el comité de accionistas. Eso es una realidad así. Entonces, asumiendo que nos encontremos en una cultura corporativa afín a lo que es una sostenibilidad entendida, como tú dices, en el sentido más amplio, eh, entiendo yo que sí tiene que mantenerse en el tiempo un premio o un reconocimiento a todos aquellos profesionales que demuestren una forma de actuar acorde a estas nuevas medidas. Ahora, para poder exigir a un nuevo empleado o a un empleado existente que haga algo o deje de hacer algo, previamente la empresa tiene que tener muy claro de qué estamos hablando. Porque al empleado tú no le puedes premiar sobre algo que el empleado te diga, ¿y por qué? Si yo no he hecho nada. Y la empresa, sí, sí, has hecho todo esto. Ah, pues ni lo sabía. O la ironía contraria, ¿eh? De alguna manera castigar económicamente o de alguna otra manera a un empleado cuando tú no le has comunicado por los canales adecuados y con la formación adecuada y con los diferentes tonos que se requiere en un trato de empatía adecuado, es decir, mira, es que ahora la empresa requiere este tipo de cosas por este tipo de causas y lo vamos a hacer de esta manera, de forma paulatina, te formamos, te ayudamos y te controlaremos y lo que haga falta, ¿no? Una curva de aprendizaje en el tiempo. De la noche a la mañana, la empresa no puede pretender que el empleado sea un experto en nada, ¿vale? Ahora, respondiendo a otra parte de tu pregunta, cuando estamos hablando de implantar medidas o una cultura más afín hacia la sostenibilidad, hay muchos niveles. Entonces, sí hay un nivel mínimo, ¿no? Como si habláramos de esa pirámide de Maslow, hay un nivel mínimo donde todos sabemos por sentido común que es más o menos sostenible y que es más o menos respetuoso. Es como decir, yo no conozco los protocolos exactos cuando estoy en un entorno político de un Japón, pero sí sé lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Entonces, en el mundo de la sostenibilidad no tengo por qué saber exactamente cómo hacer una solución de ahorro energético o una instalación de biomasa o una instalación solar o unos cálculos determinados para un resort de 1000 habitaciones o para un eco-resort de X características ubicado en lo alto de tal. Cambia totalmente los cálculos, ¿vale? Pero sí sabes perfectamente que si tú tienes basura no la tires. Entonces, Actitud, y actitud. las dos cosas son parte de esa cadena de sostenibilidad. Entonces, yo diría, ¿en qué medida esa cadena, ese plan de implantación quiere avanzar la empresa? ¿A un nivel de valores y educación? Sí, por supuesto, eso lo tienes que promover y se lo puedes exigir de la noche a la mañana a todos los empleados. Muy Pero bien. a ese nivel. De hecho, yo diría que son los mínimos,
porque estás hablando de educación y valores, ¿vale? Y estás hablando de naturaleza y estás hablando de venimos a disfrutar. Entonces, siendo coherente y máxime si hablas tanto en un segmento lujo como en un segmento de turismo de aventuras. Exactamente igual, esos valores mínimos los puedes exigir, ¿vale? Ahora, yo ahora diría, a nivel corporativo, si estamos en un entorno de hablar con una cadena hotelera o con un empresario, ¿no? Un autónomo que tiene un hotelito o un camping o X negocio y te dice, bueno, pues yo realmente quiero diferenciarme y quiero implantar medidas como un plan estratégico, ¿vale? O porque realmente no, mira, es que mi perfil es realmente, no me muevo por unas motivaciones de la demanda ni por unas motivaciones de lo que me están enseñando que tenga que hacer, sino porque yo realmente quiero que esto sea natural, desde la decoración, desde los olores, desde, como comentábamos, desde ese neuromarketing total, ¿no? Da igual donde esté, yo quiero que la gente venga y viva naturaleza, sin renunciar a las comodidades, ¿vale? Pues ese concepto, desde las experiencias, pues estaríamos hablando desde los arquitectos, desde unas ingenierías que lo soporten, desde unas operaciones, desde la decoración, desde todo un concepto que se desarrolla multidisciplinarmente para dar esa solución. Ahora, cuanto más exigente seas en la solución que quieres ofrecer, requerirás de un equipo más cualificado que realmente te aporte soluciones ad hoc. O sea, si yo quiero dar una solución técnica más completa, pues necesito de un ingeniero especializado, de un consultor que entienda de lo que habla, de un arquitecto que realmente tenga experiencia en eso, ¿vale? Que te sepa estudiar la luz, que te sepa estudiar un montón de elementos que en otro contexto, pues no se trata de saber o no saber, sino que quizás no serían tan relevantes y priorizas otros factores, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas, ¿se puede exigir factores o una medida de sostenibilidad de un día para otro? Sí. En mi opinión, sí. Es como las buenas maneras, sentarte en la mesa a comer. O sea, Vos sabés, de eh, ahora eh, para allá, sí. perdón, te decía que qué buena manera de explicar con sentido común esta pregunta que te hice. Qué responsabilidad importante le delegás y legás al otro en la actitud. Y entonces, como última pregunta chiquita y puntual, me nace preguntarte, entonces, ¿qué ponderación le ponemos a la primera parte, al primer capítulo que denominaste educación y valores? Qué buena esa conjunción de palabras. ¿Cuánto porcental del todo lleva la educación y valores y cuánto el resto? Fíjate lo que puede influir en esa respuesta las normas consuetudinarias, las normas de las costumbres. En Europa vas a hacer esa pregunta y te van a decir una ecuación determinada, 30 y 70, 60 y 40, lo preguntás a lo mejor en Estados Unidos y aquí en Argentina, y te digo, a tu punto de vista, en promedio general, ¿qué porcentaje tiene educación y valores entre todo el desarrollo general? Yo, a ver, responder a nivel macro y global aumentas el margen de error. Pero bueno, te respondo por ambas partes, no hay ningún problema. Yo diría que a nivel global, eh, a un 80% es la persona, humano, totalmente, porque es la persona humana en relación con su entorno. No estamos hablando de negocios, ni de industrias, ni de números, ni de virus. Estamos hablando de cómo yo como individuo interactúo con mi entorno y cómo yo como individuo, con mi familia, nos movemos a 20 kilómetros de nuestra casa y cómo nosotros como comunidad y amigos nos vamos de vacaciones juntos a otro sitio. Entonces, ¿cómo interactúo? Y voy aumentando la escala, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúo? Entonces, esos valores es lo primario y es lo que va a sostener todo lo que venga detrás. Entonces, ese 80%. Ahora, ese 20%, curiosamente lo que pasa es que es donde se tratan, donde están los corporativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando miras la perspectiva financiera, el 80% de la riqueza que genera esa industria viene sustentada por el 20% de la oferta de servicios. O sea, por los hoteleros, por los turoperadores y por los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes un 80% que quiere un tipo de servicio, pero un 20% que no te lo está dando todavía, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo somos afines
y capaces de poder mejorar de forma unilateral, motu propio, el impacto a nivel con la naturaleza desde una perspectiva de sostenibilidad, entendida desde... Sí, totalmente, por supuestísimo. Ahora, eso requiere un acto de fe y de una curva de aprendizaje larga, larga. Y ahora, si seguimos analizando, pues claro, depende de la sociedad. Estamos hablando de que el ecoturismo realmente surgió por el norte de Europa, donde a día de hoy, si se hacen determinadas encuestas y se habla como la sociedad, el inconsciente colectivo, ¿no?, que se hablaba de Jung y todo esto, es distinto, te van a decir que no, que un hotel no es ni eco ni no eco, es que son así. Y respetuoso con la naturaleza, pues por supuesto, o sea, es que no puede ser de otra manera. Estás en Singapur y ya hablas de determinadas medidas de ahorro energético y dices, qué moderno, y dices, no, que esto es que no me cabe en la cabeza que sea de otra manera, ¿vale? Entonces, realmente te das cuenta que cambia radicalmente desde el individuo, donde es lógico, por otra parte, cuando lo cambias de contexto, ¿no? Y lo cambias también de necesidades. Bien, ¿Eh? en todos los puntos que vos tocaste, hay un denominador común que le das mucha ponderación y ya cerramos este primer episodio y se nota que le pones altísima responsabilidad como actor al ser humano, en todos los andariveles, en todas las preguntas, ¿eh? Lo pones en el escenario y le sumás su obligación de educación, su obligación de actitud y le sumás su responsabilidad también. O sea, es muy explícita, con vos nada de implícito, con vos nada de sobreentendido. Es taxativo y realista la cuestión, tiene que ser Totalmente. pragmática. Y me agrada que sea así porque es la única manera que vemos vuelta todo es el hombre, porque ya lo había puesto pata para arriba, ahora lo tiene que volver a ordenar. Así que cerramos entonces, netamente agradecido por esta gran dación de profesionalidad, fuertemente el concepto del ser humano, de lo afectuoso, de lo amigable, de lo realista, porque de ahí vinimos y de ahí tenemos que volver. Así que comenzamos a transitar de vuelta a las raíces que perdimos, ¿eh? Las que nos legaron sembradas las hemos perdido. Así que de vuelta a plantar todo, porque parecería que no entendemos el mensaje. Si te parece, este va a ser nuestro episodio 1 y vamos a dejar un título para el episodio 2 que podría ser Eco Hotels y el turismo de lujo, que es un tema que vos manejás muy bien, para saber conceptualmente qué es lujo y qué no es lujo para cada uno del turista y qué lo ve como lujo el propietario hotelero y qué quiere recibir como lujo el que paga la habitación. Gracias, Así Héctor, es. por tu calidad y por tu información. Si te parece, te quedas en línea privada y yo hago el cierre del programa. Estupendo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, agradecido otra vez a Héctor por esa calidad que tiene de información y la manera de transmitirla. Cerramos el programa, agradecemos a todos los televidentes y oyentes que siguen cada martes Hoteles a la Carta Latinoamérica y nos reencontramos el próximo martes con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias. Héctor de Castro es CEO y cofundador de Eco Hotel Projects. Profesor titular en escuelas de negocio de España. En lo académico, actualmente está desarrollando su doctorado sobre el ecoturismo de lujo en la Universidad Anáhuac, México. Es Global Executive MBA del EA Business School, una de las 10 mejores escuelas de negocios del mundo. Licenciado en Traducción Jurídica por las universidades de Granada y Londres. Diploma en Dirección de Empresas, técnico en Marketing, técnico en Gestión de Proyectos, máster en Dirección Hotelera. En los últimos 20 años ha participado y desarrollado proyectos hoteleros en más de 30 países de Europa, Oriente Medio, Sur de Asia y Caribe, para cadenas como Hilton, Meliá, Barceló, Princess, MRA, Hyatt, Shangri-La o Bayan Street Resorts, siendo especialista en estrategia internacional y proyectos integrales de ecoturismo de lujo. Ha vivido en España, Inglaterra, Alemania y México, y pasado largas temporadas en Singapur desarrollando proyectos con cadenas asiáticas. Papá, viajero, apasionado del ecoturismo, el neuromarketing y la innovación tecnológica.